tal? Otra vez aquí en Dame el Poder, y hoy nos vamos a apartar de la noticia del día a día y de la actualidad y vamos a hablar de una actualidad mucho más profunda para sentarnos a pensar. Para algunos muy temprano en la mañana, para otros más tarde, con dos invitados de lujo, Alieto Guadagni, quien fue secretario de Energía y es miembro de la Academia Nacional de Educación, y con Santiago Sáenz Valiente, tributarista y consultor. Vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de educación. Solamente les voy a leer unas frases de la educación que voy a hacer referencia a lo que dijeron mentes brillantes de la humanidad y no sirve mucho lo que yo les pueda decir desde este humilde lugar. Pero sí lo que dijo, por ejemplo, Malcolm X, el líder americano asesinado en 1965, la educación es nuestro pasaporte al futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Karl Menninger, un psiquiatra americano muy prestigioso, dijo: lo que se le dé a los niños darán a la sociedad. Alguien que también hizo referencia a la educación fue Benjamin Franklin. Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Nelson Mandela dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y Aristóteles, hace mucho más tiempo Aristóteles, es la marca de una mente educada, ser capaz de entender un pensamiento sin aceptarlo. Tantas otras frases hay, tantas como estas, que explican lo que significa para una sociedad la educación. La tolerancia, como la frase que decía Aristóteles, más allá de que podamos pensar diferente, la base de una democracia y de una república, el hecho de que haya un futuro mejor. Y visto y considerando las pruebas que hicieron a los docentes y las pruebas a los alumnos de estos últimos tiempos, nos vamos a dar cuenta, y de lo que nos va a explicar Alieto Guadagni, a dónde podemos llegar a estar dentro de algunos años, no nosotros, nuestros hijos, si no le dan el lugar y no logramos los resultados necesarios de la educación en nuestro país. Así que después de la pausa vamos a hablar con Santiago Sáenz Valiente y con Alieto Guadagni. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Gracias por venir, Santiago Sáenz Valiente. Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, hablando de educación, yo la otra vez decía en el programa, ¿no?, que es fundamental el ejemplo, con todas las situaciones que vemos de gente que no pagó los impuestos y demás. Me gustaría escuchar tu opinión, y que no tienen los mismos castigos que tiene el resto de la población, que hay privilegios. Hablábamos con un... Sí, eso tal cual, bueno, eso se observa claramente. A ver, el tema está íntimamente vinculado con la cultura tributaria. Esto es un tema de fondo de los impuestos, del costo de vivir en sociedad. Hay una gran evasión en la Argentina, igual que en muchos otros países, pero se sabe que el impuesto es coercitivo. Nadie va a ir con una sonrisa a pagar un impuesto. El tema es, también se sabe que el impuesto se cobra en función de o se debiera cobrar, en función de la capacidad efectiva de contribuir. Uno contribuye porque tiene una riqueza económica y que además tiene que tener disponibilidad de fondos para poder pagarlo. El problema grave que tenemos nosotros es que justamente en la Argentina tenemos todavía una estructura tributaria muy deficiente, con muchas distorsiones, y que eso genera la excusa de el que debiera pagar que no pague lo que corresponda, porque justamente se escuda en, por ejemplo, algo que yo vengo criticando hace muchísimo, que debiera hacerse,
que es volver a corregir el resultado por inflación para que uno pague sobre una riqueza real y no algo ficticio. Esto parecen palabras triviales, pero tiene una importancia vital. Hay gente que sobre la renta real puede llegar a pagar arriba de un 50, 55, 60%. Y también perjudicarse mucho en forma acumulada, el no poder actualizar las pérdidas de años anteriores, el no actualizar o corregir los saldos a favor. Todas estas situaciones, Elizabeth, hacen que la gente ve esta situación y se escuda. Y dice, bueno, esto es así, así que yo voy a escriturar por un valor menor, voy a hacer una operación. No es que todos lo hagan, de ninguna manera, pero hay que arreglar la estructura tributaria. Es cierto que, lo que algún que otro profesor me explicó, y lo dije hace 2 programas, el ejemplo en la clase dirigente y que se cumpla, que el evasor pague y no que tenga todos los privilegios, porque eso se derrama. Bueno, eso tiene que ver también con lo que es la sensación de riesgo, tiene que ver con la acción del fisco, que también tiene que ser una relación de derecho y no una relación de poder con el contribuyente, con todo lo que implica también, como dijimos, la educación tributaria para que haya cultura tributaria y haya conciencia tributaria. Esto tiene que ver con la prestación de los servicios en los distintos niveles de gobierno, que tienen que ser distintos a como están actualmente, eso por supuesto. Ahora, hay gente que pretende, yo pago impuesto y que me devuelva a través de la posibilidad de ir yo a un hospital público. Bueno, el problema es que se acumula el impuesto pagado más el costo que yo tengo por contratar servicios, seguramente casi de seguridad, de educación aparte, de salud aparte. Entonces, claro, dicen, esto no puede ser así. Si nos comparamos con Europa, con la gran mayoría de los países, la tasa impositiva y el promedio de la carga fiscal que está pagando la Argentina es igual a Europa. Es muy superior a la media de Latinoamérica. Entonces, evidentemente, esos motivos o excusas aparecen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que resolverlo porque el tema de la evasión es la única forma de que combatiéndola, fíjate, a través de la tarjeta de débito en forma obligatoria, es una forma de combatirla porque de alguna manera esa operación se declara, se pagan los impuestos nacionales, se paga el famoso ingresos brutos, se pagan los impuestos provinciales y en definitiva eso mejora la recaudación. Y esto tiene que ver, como siempre hablamos, con la tasa. Una tasa del 35%, inclusive el 30% en las sociedades, es una tasa alta. Bueno, hablando de eso, con el tema de la reforma, del pacto que se hizo con el gobierno, hay provincias que aprovecharon y subieron ingresos brutos. O sea, este es el país del revés. La idea era bajar los impuestos y están surgiendo otras distorsiones. Por supuesto, está lleno de distorsiones. Sigue siendo la presión fiscal muy alta. Y bueno, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Hay algo que mejoró? A ver, hay algo que mejoró y todo muy paulatino. Algunas mejoras hay con una rebaja de la tasa de impuesto a las ganancias progresiva 2018, 2019, 2021, bajando al final al 25%, pero claro, es para las empresas que están en condiciones de capitalizar. ¿Y para el resto una de la pyme gente? Chica que saca los fondos, ese beneficio no lo tiene. Sin embargo, no hay que olvidarse de la ley PYME, que está funcionando desde julio del año 2016, y que es importante marcar, hasta diciembre del 2018 pueden hacer inversiones productivas y tener un pago a cuenta del impuesto a las ganancias del 10% por esa inversión. Para la gente común, ¿qué cambió? Porque, por ejemplo, uno de los datos que estaba viendo, que se paga ganancias con un sueldo de 46.180 pesos, con una familia que tiene empleada doméstica, un crédito y la familia completa. O sea, es muy poco el sueldo como para pagar semejante porcentaje de ganancias. A ver. Sigue siendo muy alto los impuestos. ¿Qué más mejoró? ¿Qué más cambió? Bueno, a ver, problemas tenemos de todo tipo porque, por ejemplo, vos mencionaste los intereses de un crédito siguen en 20.000 pesos anuales de deducción cuando tenía que haberse actualizado. Hay muchos conceptos que siguen a valores ínfimos para ser deducidos. Creo que hay distorsiones importantes. ¿Cuál es la madre del borrego, como dicen, no? Bueno, es el déficit fiscal. Sí, ahora, ¿quién toma el toro por las astas y dice, bueno, acá hay que bajar la tasa, aumentar las deducciones, generar cultura tributaria, aquel que no pague que realmente cumpla y se le apliquen las multas pertinentes y en definitiva llegar a tener
que todos paguen, porque acá el problema también es la falta de competitividad de los que están transparentes en blanco. Entonces todos debieran estar en blanco. Ahora, ¿cómo logramos y cómo llegamos a eso? No es algo ni de una semana, ni de un mes, ni del programa que viene. ¿Y cómo logramos eso? Porque yo te digo la verdad, en general, la gente que está en todos los negocios y que si no, no podría ni siquiera subsistir, vos vas a cualquier negocio de cualquier provincia, y en Capital también, y no te, salvo los grandes supermercados y demás, no te dan más que un ticket. Y muchas veces es no fiscal. Hoy y lo estábamos... no te dan ticket por todas las operaciones. La gran mayoría no te dan nadie, te dan uno solo. O sea que ellos blanquean una sola operación o 2, 3 por día. Lo acabamos de hablar. Esto es generalizado, Santiago. Lo acabamos de hablar con tu próximo invitado. Con Alieto hablamos justamente de este problema de la factura. Y dijimos que antes, que se utilizaba para el PRODE, la factura, para hacer una rifa, tendrían que incentivar a la población de alguna manera a que todos efectivamente pidan la factura teniendo un incentivo, teniendo una zanahoria adelante, de decir, bueno, puedo llegar a ganarme un premio. Bueno. Entonces, de esa manera, todo el mundo pide la factura y que esto se blanquee. Bueno, además de la cultura tributaria, educación tributaria, todo lo que venimos. Se puede llegar, siempre. ya 30 segundos me quedan, se puede llegar a mejorar la recaudación si se amplía la base de los que pagan. Por supuesto, no tengo dudas. Y sería menor la presión de los que pagan que cazar en el zoológico. Es que es la idea, absolutamente. Bueno, Santiago, te espero en otro momento. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir a los 30. Gracias. 30 años de la consultora, un hermoso evento. Y gracias. Te felicito. Elizabeth, muchas gracias a vos. Después de la pausa, Alieto Guadagni, la educación. No se vaya, ya volvemos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos con un miembro de la Academia Nacional de Educación, además de que fue secretario de Energía, entre otros cargos, Alieto Guadagni. Gracias por venir. Buenas tardes. Un lujo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Hicieron las pruebas, tanto docentes como alumnos, qué cosa que me parece muy importante, como es el diagnóstico de un médico. Claro, la prueba fue el año pasado, prácticamente 30.000 escuelas, casi 1 millón de alumnos. 2/3 de las escuelas eran estatales, 1/3 eran privadas. Y el resultado central voy a tratar de explicarlo así. Estas pruebas demostraron 3 cosas. Primero, que los estudiantes de escuelas estatales saben menos que los estudiantes de escuelas privadas. Diferencia número 1. El nivel de ignorancia en las escuelas estatales es el doble que en las escuelas privadas. Segunda diferencia, los estudiantes pobres, el nivel de ignorancia entre los estudiantes pobres es 3 veces mayor al de los estudiantes ricos. Y cuando uno junta las dos cosas, tipo de escuela, privado o estatal y nivel socioeconómico, y entonces va la gran comparación. Los estudiantes pobres de escuelas estatales tienen un nivel de ignorancia 4 veces mayor al de los estudiantes ricos de escuelas privadas. Es una sociedad totalmente desigual. Esto es lo que hay que encarar. Nosotros no solamente tenemos un problema de baja calidad, esto lo demuestran todas las pruebas internacionales donde estamos abajo, pero abajo, sobre 65 países podemos estar en lugar 60, sino la profunda desigualdad. Que además, esta cifra que yo le estoy dando encubren otra desigualdad que no hay tiempo de explicarla, pero es entre las provincias. Por ejemplo, el nivel de ignorancia en José Cepaz, en el conurbano, el partido del conurbano, en el borde del conurbano,
es 12 veces mayor que el nivel de ignorancia en la Recoleta. Entonces no puede ser que el nivel de conocimiento de los pibes dependan del lugar donde han nacido y del barrio. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires los pibes que viven al norte de la calle Rivadavia saben más que los pibes que viven al sur? Así que la escuela no está cumpliendo su rol igualizador. Bueno, hay algunos estudios que se están haciendo con respecto a con los mejores países con mejor educación en Europa. Por ejemplo, lo acaban de hacer en la UNESCO, donde establecieron algunos patrones fundamentales para mejorar la educación, sobre todo en los países que lo necesitamos, ¿no? Eso lo hizo la delegación, participó la delegación argentina también. Sí, estoy al tanto, me parece muy bien. Hay que empezar por las cosas elementales. Antes de discutir de metodología de la enseñanza, que es una discusión en serio, discutamos la cosa más simple. Empecemos por tener días de clase. Yo te le traje acá. El día de clase en Chile son 6 horas y media, en Costa Rica 6 horas y media, en Perú 6 horas, en Cuba 5 horas, en México 5 horas y media, en Colombia 5 horas. Acá es 4 horas. Y no solamente tenemos el calendario horario más corto, sino que tenemos 180 días, cuando en el resto son 190 o 200. Alguien me puede decir, y tiene razón, que más días de clase y más horas de clase no aseguran nada. Les vamos a contestar que tienen razón, pero menos días y menos horas aseguran el atraso. Entonces a mí me preocupa mucho algo que está ocurriendo. Son pocas las provincias donde esté cumpliendo el calendario escolar. Yo no conozco ninguna, ojalá me equivoque, y esté hablando por falta de buena información, ninguna provincia que vaya a recuperar los días de clase perdidos, a pesar que eso lo exige la ley. Porque la ley que se dictó en el 2005 establecía el calendario escolar mínimo de 180 días, pero decía, en caso de incumplimiento de estos 180 días, las autoridades tomarán todas las medidas a fin de compensar los días de clase perdidos. La conclusión es bien clara, se cerró la escuela, hay que volver a abrir, hay que compensar. Porque si no, el único que paga el pato de estos conflictos es el pibe pobre. Y el tema de la capacitación docente, acá estaba hablando la gobernadora, hay docentes que no son docentes recibidos, o sea, cuando acaba de establecer también la UNESCO, entre lo que acabo de contar, que tienen que tener capacitación. Bueno, además de determinar cuáles son las materias sobre las que más tienen que hacer énfasis, que son ciencias, tecnologías, ciencias exactas, matemáticas. Ese tema que usted plantea es importantísimo. Mire, yo siempre doy 3 ejemplos. Hay 3 países que solucionaron el problema educativo bien. Son Corea, Finlandia y Ecuador. ¿Qué hicieron los 3? Jerarquía universitaria para la carrera docente. Es más difícil recibirse de maestro que de abogado. ¿Por qué? Porque para entrar en la carrera de docente hay que estar entre el 10 y 15% los mejores estudiantes secundarios. No cualquiera puede entrar a la carrera docente. ¿Cuál es la tercera etapa de todo esto? Que los mejores sueldos de la administración tienen que ser los de los docentes. Exactamente. Debo decir que digno. Claro, que en la Argentina, yo acabo de terminar un estudio sobre los salarios docentes en la Argentina son bajos. Bueno, es que no puede ser que un docente gane menos, que con todo el respeto que me merece una persona que maneja un camión. Pero realmente no tiene relación, está formando humanos. Correcto. Pero acá entonces está todo distorsionado. Tenemos que tener cuidado con una cosa. ¿Cómo es posible que nosotros seamos uno de los países que más gasta en educación y los sueldos de los docentes son bajos? ¿Cómo se explica? Porque en el resto de los países cada docente tiene a su cargo más alumnos que en Argentina. El promedio, en México cada cargo docente corresponde a 27 alumnos, en Brasil a 25, en Chile a 21, en Francia en 19, en la Argentina a 13. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Cada cargo docente corresponde a 13 alumnos, en Francia a 19 y en Colombia a 24. Acá hay algo que hay que arreglar. Las dos cosas son válidas. Los sueldos son bajos, pero la dotación no está bien diseñada. Y bueno, la interminable pobreza que no logran solucionar, sobre todo también la pobreza estructural, que hace que los chicos vayan a comer al colegio. Y bueno, la subalimentación, que muchos doctores se han especializado, otros me han explicado, y esto no ayuda para nada. O sea, va todo de la mano. No, desde ya. No tienen plata ni para llegar a la escuela, no están bien alimentados, no aprenden, o sea, es como que tendría que ser algo mucho más abarcativo, ¿no? Bueno, es que acá hay algo que todavía no está previsto en las prácticas. Yo creo que los mejores salarios docentes tienen que ir a los maestros que enseñan en las zonas más complicadas.
porque es mucho más difícil para un maestro encarar el proceso de transmisión de conocimiento en una zona marginal con gente muy, muy pobre, que aquel que le enseña a estudiante de clase media, que el papá es abogado y la madre es ingeniera. Entonces, pero nuestro régimen salarial no permite dar un plus, un suplemento salarial a aquellos maestros que vayan a las zonas críticas. Y esto hay que hacerlo, en algunos países se hace así. ¿Cuáles son las consecuencias o cómo, o sea, si en el supuesto de que no mejoremos la educación, que ya nos has explicado más de una oportunidad lo mal que nos dieron las pruebas PISA y lo mal que estamos cómo estamos en el mundo? Partamos de ahí, es cómo estamos y cómo sería el país de nuestros hijos si no arreglamos esto. Bueno, usted puso el dedo en el ventilador. En el siglo XXI, los países que progresan no son los que tienen recursos naturales. No interesa tener petróleo, gas, minerales. Es bueno tenerlos, pero no es decisivo. Mire, Japón no tiene nada y mire dónde está. Israel. Y Nigeria no tiene nada, mire dónde está. Entonces, la clave en el siglo XXI es el capital humano. Hay estudios económicos que demuestran que el valor de lo que está en la cabeza de los humanos, monetariamente hablando, es 4 veces superior a todo el capital físico del mundo. Puertos, aviones, refinerías, industria. Ahí está la clave, la acumulación de capital humano. Y esa es la fuerza, la apuesta al siglo XXI, porque en este siglo, que es un siglo muy complicado, el siglo de la globalización tecnológica, aquellos países donde el capital humano no sea fuerte, no tienen futuro. No tienen futuro. Gran parte de lo que estamos viviendo es por falta de educación, pobreza y falta de educación. La violencia, los crímenes aberrantes, la droga a la orden del día, esa vida sin sentido y sin nada más que la droga. Bueno, hay una es un círculo vicioso el de la pobreza, que más de un sociólogo habló. Hay una gran vinculación entre la pobreza y la educación, que una es causa y efecto o puede ser efecto y causa. Todos decimos que en Argentina 1 de cada 3 es pobre, más o menos 30, 33%, 28%, andan por ahí las cifras de pobreza. Pero entre los que terminaron la escuela secundaria, el 8, 9 o 10% es pobre. Pero en los que no terminaron la escuela secundaria, casi la mitad es pobre. ¿Qué está haciendo de bueno el gobierno y qué no? Lo mejor que ha hecho es publicar toda esta información. Porque la información de por sí no resuelve nada. Si usted se hace un análisis de sangre o un electrocardiograma, no se va a curar por haberlo hecho, pero el médico puede tener la terapia, usted puede tener la idea de dónde está parado. El gobierno anterior había ocultado toda la información. Lo mejor que hasta ahora hizo son 2 cosas, a mi juicio. La primera es profundizar la difusión pública de todos los resultados, porque se van a publicar municipio por municipio. El diagnóstico. Diagnóstico. Y segundo, algo muy interesante que hicieron en materia de becas universitarias. El ministro en materia de becas universitarias, en Argentina no hay científicos ni ingenieros. Entonces han puesto becas muy altas para los muchachos que estudien las carreras científicas y tecnológicas, que es la que necesita el país. Fíjese, acá nosotros hace un año graduamos 18.000 abogados. ¿Sabe cuántos ingenieros en petróleo? 20. Ingenieros en mina, 8, 9, 10, nucleares 5. Hay una desproporción. Entonces, si usted quiere un desarrollo en el siglo XXI, necesita las carreras científicas y tecnológicas. En caso de que no mejoremos el tema de la educación y de la pobreza, nos espera una sociedad de nuestros hijos mucho más violenta. Sí, no cabe duda. Ya lo dijo Sarmiento en el siglo XIX. Por cada escuela que se abre, se cierra una cárcel. Pasando a otro tema, fue secretario de Energía, hubo mucho ruido con el tema de las tarifas. ¿Cuál es su opinión con respecto al valor de las mismas, la política del gobierno? Mire, yo sé que el aumento de tarifas es un trago amargo y a mucha gente le cae mal, pero no había alternativa. Piense usted que las tarifas en el 2015 estaban fijadas en la época que el dólar era 1. Cuando vino este gobierno el dólar valía 15 y las tarifas no se habían tocado. Además había una gran desigualdad. Por ejemplo, Córdoba, la tarifa eléctrica de Córdoba, de Cañada de Gómez en Santa Fe, de San Lorenzo en Santa Fe, de Rosario, era 6, 7 veces superior a la ciudad de Buenos Aires. Eso se ha corregido y es lógico y explicable que haya mucha protesta y mucha inquietud, porque es enfrentarse con la realidad. Porque fíjese una cosa, si los costos de la energía no lo cubren los usuarios, no hay quien lo pueda cubrir, lo tiene que cubrir el Estado. Y el Estado tiene 2 formas de cubrirlo. O se endeuda en el exterior, con lo cual crea una hipoteca para nuestros descendientes, o emite moneda, con lo cual aumenta la inflación. Ahora nos estamos endeudando. Nos estamos endeudando mucho.
porque el déficit sigue siendo alto. El déficit está redondeando 6 puntos del PBI. Es un déficit fiscal muy alto. Y es difícil de bajar porque, como ustedes vieron hace un minuto en la entrevista anterior, los impuestos son muy altos. Entonces, si usted tiene impuestos muy altos y el déficit es alto, tiene una sola forma de bajarla, tiene que bajar el gasto. A bajar el gasto no es fácil. Requiere un gran acuerdo político y, a mi juicio, el gobierno ha actuado con cierta mezquindad, de no ir a un gran acuerdo abierto con las principales fuerzas opositoras. O sea, que usted cree que se puede llegar a salir de esta situación tan complicada y con tan poco margen político para bajar el gasto con un gran acuerdo de distintos sectores. No estoy seguro que se pueda salir con eso, pero estoy seguro que sin eso no se puede salir. Sin eso no. No, porque si usted queda en un juego dialéctico entre oposición y oficialismo, el oficialismo sanamente va a proponer lo que hay que hacer y la oposición se le va a cruzar de brazos y lo va a sabotear. Que es lo que ocurre, de hecho. Entonces, me parece que y ahí viene la gran discusión sobre el papel del peronismo en el futuro, ¿no? ¿Qué papel tendrá? Todo va a depender si es capaz de organizarse o no. Si el peronismo se organiza y con una renovación de cuadros, de dirigentes, de una nueva ética, con un proceso de aprendizaje, puede volver a jugar un papel en Argentina. Y sería bueno que lo pueda volver a jugar porque representa mucho. Usted viene todos los años, ya para terminar, ya tenemos nuestros años. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el futuro? Y a la luz de todos los años y todas las experiencias que tuvo en materia política, el país convulsionado. O sea, ¿cómo ve el futuro de la Argentina? Y complicado. La Argentina es el país que más se atrasó en América Latina en los últimos 40 años. Es lo que vio usted. Hay uno que es peor que nosotros, pobrecito, Venezuela. Pero, por ejemplo, cuando usted compara la Argentina mire, hacia 1940 la Argentina era el país más grande de América Latina, económicamente. 10 años después Brasil, después viene México y dentro de 10 años nos pasa Colombia. Bueno, esperemos que salgamos de esta situación, pero lo quería escuchar porque la verdad es que ha tenido una experiencia muy vasta, tanto en cargos como académicamente, y es interesante que, sobre todo, que los gobernantes lo escuchen. Bueno, muy amable. Gracias por haber estado acá, Lieto. Muy bien. Yo me despido de ustedes también. Hasta la próxima semana y gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.